Buenas noches. Este es el último programa del año 2022, llamado Momentos para un Café, que es un programa mensual de el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología, en el que somos tres socios fundadores: Ricardo Lizarzaburu, que no ha podido estar hoy día presente, Jackie Larrié, ahí está, y yo, Emma Rotondo. Tenemos una invitada hoy día de lujo. Esta es una conversación, va a ser muy, muy bonita, con Angie Pérez Delgado. Tenemos hoy día un tema realmente hermoso que tiene que ver con la gestión emocional, pero también con las experiencias concretas, digamos, de Angie Pérez Delgado en relación al tema del cuerpo y cómo lo incorpora en su práctica profesional. El título de hoy día es Cuando el cuerpo habla y la boca calla. Intervenciones innovadoras para autoconocernos y gestionar las emociones. Bienvenida, Angie. ¿Cómo estás? Voy a presentarte ahora también. ¿Cómo estás? Para que saludes. Hola Mochi, buenas noches a todos. Hola Jackie, gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros estamos muy interesados en Central en los temas relacionados con el acompañamiento. Somos consejeros los tres. Y también tenemos, bueno, al menos yo tengo estudios de coaching, pero ellos ya son coach certificados, tanto Ricardo Lizarzaburu como Jackie Larrié. Entonces, es un área y un tema que nuestra institución acoge. Y sabemos tú, Angie, eres ingeniera industrial de la Universidad de Lima, obtienes un MBA y además una especialización en innovación y creación de valor en la Universidad de Yale, mira qué interesante, y un máster en recursos humanos. Angie es coach ontológico, terapeuta bioenergética certificada, muy interesante porque hemos llevado juntas, algo que yo estoy recién en mi tercer año y ella ya está certificada, y además es terapeuta iniciática. Ya nos vas a contar de qué se trata esto. Tienes 15 años de experiencia en procesos de transformación y desarrollo de líderes y ejecutivos, y 7 años desarrollando procesos e intervenciones que contemplan la dimensión corporal, energética y espiritual. Estamos entonces frente a una persona de gran experiencia que además trabaja los temas de fondo relacionados con personas y con grupos, no solamente grupos, sino lo que hay detrás de los grupos, que es el ser humano en toda su integridad. Entonces vamos a conversar hoy día y bien, voy a darle unas preguntas y Jackie después otras, y esto es una conversación. Y bueno, como el título, Cuando el cuerpo habla y la boca calla, ¿qué relevancia tiene el cuerpo en el trabajo de gestión emocional, sobre todo desde tu experiencia, Angie? Bienvenida nuevamente. Gracias, Mochita. Bueno, el cuerpo creo que es un recurso que tenemos las personas que a veces lo tenemos medio olvidado y nos acordamos del cuerpo cuando nos duele la cabeza, nos duele la garganta, cuando nos da la gripe, ¿no? Pero en O el realidad COVID. o nos da el COVID, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a mirar el cuerpo como un recurso valioso que necesitamos desarrollar, ¿no? Nosotros en el coaching aprendemos que nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje. Eh, que el lenguaje está como muy relacionado con el plano mental y a veces nos quedamos como en esa dimensión. El sistema está hecho para que siempre estemos pensando y quizás desconectados de toda la sabiduría que hay en nuestro cuerpo, toda la información. Nosotros desde la bioenergética, tú sabes que trabajamos el cuerpo como si fuera un mapa, ¿no? Un mapa en donde se alojan historias, se alojan momentos gratos, momentos difíciles, traumas, tensiones, se enquistan emociones. Entonces, todo lo que nos está pasando una ambulancia. Entonces, todo lo que no decimos y que Se aloja aparentemente en el cuerpo. se Entonces, por aloja en el eso cuerpo. esto de que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Ahora, también quería Exacto. decirle a la audiencia que el tema de bioenergética es un tema muy profundo, que viene del psicoanálisis, viene desde Freud, ¿no? Freud decía que el ello, o sea, el inconsciente, se expresaba en el cuerpo. Y luego tuvo como alumno a Alexander Lowen, que es un psiquiatra. Ese psiquiatra trabajó intensamente los temas relacionados con la vitalidad,
con los temas relacionados con el cuerpo, como además no solamente observación clínica, sino también como trabajo desde el cuerpo para conocerse a sí mismos. Un poco, para hacer un resumen de lo que dice Angie en relación a la bioenergética en la cual las dos estamos. Pero cuéntanos un poquito más de cuando el cuerpo habla. Sí, bueno, sobre Lowen, Lowen fue discípulo de Reich y De Reich fue Rey, sí, discípulo de Freud. así es. Y Lowen pone al paciente de pie, ¿no? Porque hasta ese momento era como la típica terapia hablada y él empieza como a conectar al paciente con la respiración, con la conexión. Y de hecho desde ahí es donde empezamos con la respiración a conectar con el plano corporal y con toda la información que está ahí y que a veces como la cubrimos, ¿no? Con mecanismos de defensa, porque a veces puede ser muy doloroso o puede ser demasiado, entonces yo necesito sobrevivir y voy generando corazas y esas corazas van generando también que se vayan enquistando emociones que quedan trabadas y que frente a un desafío natural que podemos tener en el trabajo, con el jefe, con el esposo o la esposa, es como que sale, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué reaccioné así tan bruscamente? Y es porque el cuerpo expresa, ¿no? Y ese es un mecanismo. Hay otro que también es como cuando ya no dices y hay tantas emociones enquistadas o cosas que no has trabajado, también se expresa como a través de enfermedades. Por eso esto que ustedes le llaman muy bien al café de hoy, lo que el cuerpo calla, lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa, ¿no? Y de eso no podemos escapar. De hecho, en los talleres de bioenergética o en talleres distintos, incluso hace poco estuve facilitando unos talleres con directivas públicas, basta que empiecen a mover, basta que empiecen a respirar para que empiecen a conectarse y les pasan cosas y nunca hablamos, o sea, nunca hablamos. Y después cuando comparten después de la experiencia, las diferentes vivencias que tuvieron en los ejercicios corporales son distintas, ¿no? Y va a depender obviamente de cada persona. Pues cada persona tiene como un registro dentro del cuerpo que si queremos seguir transformándonos y evolucionándonos, tenemos que conectar con eso, activar y dejar que la energía fluya y circule, ¿no? Eso es parte como de la liberación. Qué interesante lo que dices. Bueno, primero quiero darte la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Qué interesante lo que dices. Mira, yo normalmente siempre pregunto, yo trabajo duelo, ¿no? Y me gusta que identifiquen la emoción que sienten por el duelo, por la pérdida que están, digamos, atravesando en ese momento, que la identifiquen en el cuerpo. Y me dicen, ¿en dónde? En donde tú quieras ubicarla. Y ahí, increíblemente ocurre, hasta me han dicho la muñeca, ¿no? Sí. Y me dicen la muñeca, ¿y por qué he dicho la muñeca? Entonces comenzamos a indagar un poco, porque efectivamente las emociones se enquistan, como tú has dicho, en alguna parte del cuerpo sin saberlo. Y todo el mundo cree que siempre, digamos, las emociones tristes, las de pena, van al corazón. Uno normalmente Claro. dice, va al corazón, y no, se dan cuenta que va por todo el cuerpo, nos dicen cabeza, espalda, hombros, manos, dedos, ¿no? Entonces, qué interesante lo que tú dices, porque es importante trabajar el cuerpo para poder trabajar las emociones. Claro, las Sí, señales que el cuerpo nos da, ¿no es cierto? Ujú. sí, y de hecho, desde la bioenergética hablamos como de anillos de tensión, desde otras corrientes hablan de chakras, pero están exactamente en el mismo lugar todos, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque de diferentes maneras como que llegamos a lo mismo, que es como a conectar con la sabiduría del cuerpo y usarlo a nuestro favor. Porque ya decía Lowen, y de hecho ahora la neurociencia lo está confirmando, pero Lowen lo decía mucho antes, lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo, y ahí nos quedamos, ¿no? Yo pienso y me pasa. Pero Lowen dice, lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente también. Ujú. Entonces, si yo empiezo a mover el cuerpo, empiezo a activar mi cuerpo, empiezo a conectar con otras emociones, quizás puedo salir de alguna emoción en la que estoy a través del movimiento, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos un recurso. El Claro. recurso del cuerpo es súper, súper poderoso Y y eso lo trabajamos un montón.
Qué interesante allí, y aquí va la segunda pregunta, ¿no? El cuerpo, ¿cómo se trabaja el autoconocimiento? Un autoconocimiento que uno normalmente cree que es, yo sí me conozco, ¿no? Porque soy alta, baja, flaca, gorda, rubia, morena, crespa, lacia, pero ese no es el autoconocimiento importante, sino más bien justamente lo que hoy día nos trae a este tema, que es la conciencia corporal, para Claro, poder conocernos y poder saber por qué nos movemos o por qué no nos queremos mover. darnos Explícanos, cuenta, ¿no? amplíanos un poquito más. Sí, Sí, bueno, el autoconocimiento es una de las esencias que trabajamos en el coaching también, y el cuerpo complementa eso, ¿no? Porque yo puedo decir, quizás desde la mente, no estoy nerviosa, ¿no? O puedo ir con este desafío, pero mi cuerpo quizás, no sé, se me aprieta la panza o se me aprieta la mandíbula. Y cuando tú tienes esta autoconciencia y te das cuenta, dices, bueno, quizás necesito descargar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes que yo antes de una reunión importante tenía que hacer mis ejercicios de descarga. Entonces descargaba, descargaba, descargaba. Y claro, nosotros de bioenergética la descarga es hacer ciertas posturas que te permiten que en nosotros se activa como la vibración, ¿no? Y eso es como que es súper corporal, porque yo no estoy pensando, tengo que vibrar, simplemente el cuerpo hace lo suyo. O sea, es increíble cómo el cuerpo sabe lo que necesita, pero nosotros a veces desde lo mental lo, lo bloqueamos, ¿no? Y agradeciendo esas corazas, porque esas corazas en su momento nos fueron necesarias, nos permitieron avanzar, pero ya desde el presente, digamos, es como que tener esta conciencia, uy, acá no sé, me siento tensa o esta situación me pone nerviosa o esto me da miedo, ¿sí? Y la emoción, como tú bien dices, Jackie, la emoción no solo se siente emocionalmente, sino que se siente en el cuerpo. Y eso que tú haces, por ejemplo, es un ejercicio magnífico de conciencia corporal. ¿Dónde sientes la tensión? Ay, la siento en la lumbar, ¿no? los dolores musculares, mira, tanto masaje, cuando estás ahí esos bloqueos expresados, y que no es solamente manual que es importante, sino también pensar qué me está pasando, por qué tengo estos dolores de cabeza, por qué tengo este dolor de cuello y hombros permanente, dolor crónico. Eso que han hecho mención es bien importante, identificar que los dolores crónicos no son solamente posturales, sino de que también tienen que ver con parte emocional, Con la ¿cierto? emoción, sí, y poder, primero la autoconciencia, poder reconocer qué emoción estoy sintiendo es súper importante. ¿Esto qué Claro. es? ¿Tristeza, miedo, rabia, ansiedad, nostalgia, resentimiento? ¿Qué es? Y una vez que es como que la emoción, bueno, ¿y dónde está alojada esa emoción? ¿En qué parte se enquistó y no, se trabó? ¿No? Ese ya es como, y poder liberar. Y no Eso tener es el miedo, camino. ¿no? A No tenerle identificarlo, porque miedo, a sí. veces como que se traba y dicen, no sé. Entonces, darle justamente la confianza para poder identificar y que toda la parte del cuerpo es válido. O sea, no hay ninguna parte del cuerpo que deja de padecer por algo que nosotros estamos padeciendo, digamos, de manera consciente o inconsciente. Y es importante. Para mí el cuerpo es mi tarjeta de presentación, ¿no? Sí, Para poder trabajar las emociones. sí, Súper, sí. pero también la migraña, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿cómo haces en tus talleres cuando las personas van descubriendo qué les aqueja? ¿Cómo van entrando a su conciencia para seguir la pregunta de Jackie, ¿no? Bueno, en los talleres personales, grupales, perdón, vamos trabajando ciertas posturas y a las personas les van pasando cosas distintas, ¿no? Entonces ya después cuando recogemos te cuentan, uy, cuando hice este ejercicio me conecté con la rabia y quería pegarle a alguien, pero no entiendo por qué. Y eso es lo que te suelen decir, porque desde la mente no hay explicación. Lo que pasa es que en el cuerpo está alojada la información que con el simple movimiento ya te trae algo distinto para mirar. Yo me acuerdo cuando recién empecé con la bioenergética en el 2012, fui a un taller sin saber qué cosa era, hice un par de posturas y me puse a llorar. Yo decía, ¿de qué estoy llorando? Por Dios, ¿no? Y es que la emoción está en el cuerpo. Y quizás uno adopta una postura
y incluso emociones, pero, y esto me encanta que es lo que trae Lowen, ¿no? Como las capas. La primera capa del ego, la otra capa que es la muscular, luego viene la emocional y finalmente la capa del corazón, que en esencia eso es lo que somos, ¿no? Y ya cuando llegamos a conectar con el corazón, como con nosotros mismos, con nuestro yo auténtico, ahí podemos quizás atrevernos, trascender, hacer lo que queremos hacer, esa meta, ese sueño, o ser más genuinos en nuestro día a día, ¿no? Y eso Mira es qué súper interesante, valioso. ¿ah? Cómo confluimos, porque en logoterapia trabajamos mucho los temas de autenticidad y también en tanatología, ¿no? Es decir, de alguna manera ir dejando las creencias limitantes, ir conectándonos con nuestra esencia y a partir de la autenticidad ver más sentido a la vida, ¿no? Y entonces cómo las diferentes corrientes desde lo corporal también se puede lograr, ¿no? Es un punto, un recurso, como bien dices, para poder entrar al autoconocimiento, ¿no? Es decir, digamos, para autoconocerse hay que ingresar al cuerpo, definitivamente, ¿sí? Y no con la Sí, mente, sino con, digamos, con la aceptación, sin juicio, quizás, es decir, esto me está pasando, ¿no? Porque de pronto nosotros nos podemos crear una historia, ¿no? Pero en realidad la idea es conectarnos, y aceptarlo y fluir, quizás, y empezar a saber el para qué tengo todo esto, ¿no? Y además algo sí, yo, muy importante, perdón que te interrumpa, Angie, un poco para comentar lo de Mochi, que es muchas veces tenemos la comunicación no verbal, ¿no? Donde no quieren expresar lo que sienten por X motivo que se tiene que respetar y el cuerpo nos permite crear justamente este puente de comunicación para poder lograr una comunicación verbal de lo que está pasando o lo que les está Eso, ocurriendo, ¿no? eso es lo que decía sí, la palabra, y, ¿no? Sí, y de hecho hay personas que tienen temas emocionales que los han tapado tanto por años porque, como repito, son como mecanismos de defensa que nos ayudan a salir adelante. De pronto no se permiten sentir tristeza y llegan a un taller y te dicen, yo no puedo llorar. Y tú dices, pero ¿cómo no pueden llorar? Es que ese cuerpo es como, y tiene tantas ganas de llorar, pero claro, el mecanismo permitió, digamos, en esta capa que habla Lowen, alojarse en esta capa muscular, entonces como que retiene, ¿no? Y lo que sí es importante es que cuando uno anula las supuestas emociones negativas, en realidad estás bloqueando todo tipo de emociones. O sea, tú no claro. puedes segmentar, ay, no, no quiero sentir esto y no quiero sentir eso. No, cuando tú empiezas a anular, también, lamentablemente, el cuerpo no es que segmenta, ¿no? O sea, tú anulas tu capa emocional y dejas de sentir hasta alegría, gratitud, esperanza, compasión. Entonces, como que yo creo que sentir nos da miedo, porque a veces Sí, puede ser muy intenso, claro. ¿no? Y hay que invitar a que estas emociones negativas, yo, mal llamadas negativas, yo no uso la palabra negativa porque es la de aprendizaje. O sea, justo para eso hay que perderle el miedo, para saber que estas, digamos, llamadas negativas son las que me van a permitir aprender a poder trabajar lo que yo estoy necesitando. Yo no voy a Y a trabajar la alegría. resignificar, digamos, resignificar, ¿para qué me está pasando? ¿No? En Sí. logoterapia, Víctor Frankl decía, no tanto el por qué para no victimizarse, sino el para qué, en el sentido de qué debo mover yo en mi vida para poder, digamos, fluir mejor con el mundo y sentirme menos trabado. Y eso de la autoexpresión es bien importante, lo que ha señalado Angie, porque muchas veces no expresamos lo que sentimos, no asumimos lo que sentimos, y en ese sentido se va quedando se van formando esas corazas y esos bloqueos, ¿no? Cuando la autoexpresión es importantísimo, decir qué necesitas, para qué lo necesitas, hablarlo, ¿no? Y eso se hace también cuando ya fluyes con tu cuerpo, cuando lo aceptas, cuando estás integrado y no trabajas, digamos, el cuerpo digamos, no estoy en contra de los gimnasios, pero vamos a que solamente como una herramienta mecánica, sino además como una expresión de ti, ¿no? Entonces, y esto es bien importante, y el aporte, ¿cómo lo integras en el coaching, en tu trabajo, digamos, de asesoría empresarial?
a los grupos y organizaciones desde recursos humanos? Hemos visto que tienes ahí una experiencia en recursos humanos, entonces, ¿cómo lo integras? Porque ellos te pueden decir, mira, queremos hacer un trabajo en equipo, queremos un tema que siempre tiene que ver con una dinámica grupal, pero de pronto, ¡prum!, el cuerpo. ¿Cómo lo integras? Sí, con grupos trabajo de dos maneras. Como bien dices, Mochi, trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Ya, sí, hacemos una dinámica donde la gente se mueve y ves, ¿no? Esa es una manera muy válida y que funciona mucho, muy efectiva. Pero también otra cosa que hacemos, por ejemplo, que hago yo y que he estado haciendo ahora último en talleres virtuales incluso, y presencial con mucho mayor impacto en el grupo organizacional, ¿no? Porque a nivel de personas quizás ya la gente te busca, pero a nivel organizacional la gente a veces no sabe qué le vas a proponer. Pero yo trabajo como ciertas posturas. Primero, por ejemplo, algo tan básico como la respiración. Tú puedes decir que es tan simple pararse, el grounding, pararse en tus dos pies y respirar, que parece una postura tan sencilla, trae tanta información cuando lo hacen. Es como que, o sea, a mí me han dicho, me doy cuenta que respiro rápido, o que ni siquiera me he dado cuenta que respiro. Y ahora me doy cuenta que respiro, que estoy vivo. O sea, simplemente respirando, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cosa que es como que, y siento la respiración y me conecto, y el grounding, ¿no? Por ejemplo, en grupos organizacionales no trabajo tanto lo que hacemos en los talleres bioenergética, ¿no? Es como que un poco más, un par de posturas, grounding, caminar, conciencia corporal, por ejemplo, mueve tus pies, los dedos, oye, tenías dedos, tenías pantorrillas, las Claro. pantorrillas, o el tapping, o O sea, sea, el tengo sentirse y el muñecas, sentir el cuerpo desde adentro, ¿no? sí, Ah, y mira, para nosotros puede ser algo así como muy, muy a mano, porque nosotros trabajamos con el cuerpo, pero para ellos descubrir, oye, tengo el pie distinto después de hacer este ejercicio con la pelota. claro. Piso distinto, me siento más parado en la tierra, ¿no? Esas devoluciones, esos descubrimientos, yo creo que también son un regalo para ellos. O sea, incluso a veces les pongo música y les hago 4 posturas simples, ¿no? Porque tampoco, no quiero asustarlos con tantos movimientos, pero música, 4 posturas simples, respiración, y te empiezan a decir, me relajé, me conecté, me acordé de mi abuela, me acordé de una reunión importante, me acordé del primer día en que entré a trabajar acá, me acordé del propósito, de por qué yo soy parte de esto, me han dicho Ah, después que mira. quieren ser coach, o sea, yo creo que llevar el cuerpo al mundo organizacional es muy necesario porque es un mundo que está muy enquistado en el plano mental. Sí. Eh, y en este mundo tan caótico en el que estamos, con tanta incertidumbre, necesitamos incorporar nuevos recursos. Ya el plano mental no es suficiente, Claro, ¿no? y fíjate que en el tema de gestión emocional estaba pensando en toda la propuesta, digamos, de inteligencia emocional, pero también, además, porque la inteligencia emocional habla de las distintas inteligencias que tenemos, ¿no? Incluso habla digamos, la espacial, la musical, o sea, hay distintos tipos de maneras en las cuales tú percibes y sientes, pero hay una inteligencia sintiente que me parece que es bien interesante porque te abre una perspectiva y una sabiduría interna que te permite conectarte con los elementos fundamentales de tu vida, que es el presente, por ejemplo, el por qué estoy aquí, en esta organización, ¿no? O sea, y no lo estás llevando a la mente, que la mente miente, ¿no? Que la mente te lleva y te filtra, sino te lleva a elementos como más de tu propio yo, ¿no? Muy, muy enquistado en ti mismo, tu autenticidad. Entonces, eso es bien interesante lo que nos cuentas de cómo lo introduces en las organizaciones, ¿no? Muy Y, interesante. y yo creo que es importante integrar. Yo siempre digo que hay que integrar, porque trabajar con el cuerpo no es pelearse con la mente, es a lo que ya tengo, incorporar, integrar el cuerpo. O sea, eso es como te hace más potente, incluso como profesional, ¿no?
claro. La otra vez hice un taller virtual con unas directivas públicas y hicimos 4 posturas y Mujeres. todas mujeres que estamos trabajando temas de liderazgo femenino. Ujú. Y, y fue impresionante cómo sintieron cosas distintas en cada postura y en cada música, ¿no? Mira, Entonces, eh, muchas se quedaron como con la inquietud de querer hacer más, porque claro, el cuerpo no es algo que te enseñan en la universidad o que hay un curso de gestión corporal. La gestión emocional buenamente ha salido de la zona de no marketera, ya es algo que se habla, es algo que se trabaja, es una competencia organizacional necesaria para cualquier líder, pero el cuerpo todavía no. Eh, Quizás con la pandemia mucha gente empezó a hacer cosas más corporales para poder gestionar mejor el miedo, la ansiedad que vivimos todos, ¿no? claro. Pero igual es un recurso que creo que tenemos que seguir impulsando para hacer una sociedad un poco más sana también, más solidaria, porque yo creo que cuando trabajas el cuerpo conectas, generas un vínculo distinto con otros, no solo mental, sino es como el Y te vínculo. aceptas más, que también es sumamente Sí, importante, la propia aceptación, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, Entonces, digamos que lo has incorporado como coach y lo vas incorporando sí, los trabajos grupales y por supuesto también en lo individual, ¿no? Lo cual sí. es muy interesante. Eh, Angie, y- sí, perdón, Mochi, sigue, sigue. no, sigue, sigue, sigue. No, no, porque justo Angie había comentado, digamos, la ansiedad, ¿no? La ansiedad que ha despertado en mucha gente a raíz del confinamiento es algo que muchos no sabían que sentían y decían, siento algo acá y no sé qué es, no podían ponerle nombre, ¿no? No sabían, no conocían lo que era la ansiedad. Y sin embargo, la ansiedad es una alerta, es un semáforo en rojo o en ámbar, que algo me está pasando. Cuéntame un poco cómo trabajas la ansiedad y el cuerpo. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, sí nos convocaron justamente algunas organizaciones para acompañar a sus equipos a gestionar mejor la ansiedad, sobre todo personas que tenían en plena pandemia que ir presencialmente a trabajar, ¿no? Entonces, desde el cuerpo, por ejemplo, o sea, directamente nosotros trabajamos eso con la bioenergética, ¿no? Respirar, posturas de carga, posturas de descarga, que las posturas de descarga tienen que ver como soltar, liberar, siempre con la respiración, el enraizamiento que también te conecta como cómo me paro yo al mundo, ¿no? A pesar del caos, cómo me paro en el mundo en mis 2 pies, sostenido por mí. Puede pasar mil cosas afuera, pero estoy conmigo. Y yo creo que ese es un recurso súper importante que trae el cuerpo, porque a veces buscamos afuera, buscamos que alguien me solucione el problema o que, no sé, lo que estamos pasando. Y sí, es difícil, todos lo estamos pasando, pero tenemos que acceder a nuestro poder personal, ¿no? Y por eso ahí Es- viene tan importante esto del autoconocimiento corporal, autoconocimiento emocional, porque finalmente eres tú eres la única persona que se puede salvar. Lo claro. demás puede ayudar, sí, pero somos nosotros los únicos dueños de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que es importante que cuando trabajas con el cuerpo, con personas que quizás están atravesando situaciones complejas o situaciones desafiantes o situaciones que los conectan con la ansiedad, la respiración es fundamental y el enraizamiento y Claro, la descarga, ¿no? Sí. claro. Y muy, muy interesante. No se te Qué escucha, interesante, Jackie. A ver. qué interesante que tomar conciencia de la importancia del cuerpo. Un cuerpo que nos acompaña 24/7, 365 días o 366 y a veces no lo miramos, no le hacemos caso, ¿no? Pasamos por alto muchas cosas, muchas alertas y se van complicando. Yo estuve con un problema muy fuerte al nervio ciático y lo he tenido más de un año, ¿no? Mira, Y no encontraba, digamos, el cómo poder despedirme de ese dolor que me despertaba en la noche.
y increíblemente jugando vóley lo dejé. ¿Por qué? Porque me relajé. Es el Claro, momento que me relajo, no solamente, digamos, hago ejercicio, sino solamente veo amigas, juegos, risas y net. Y un claro. entrenador muy rígido, ¿no? Un beso, Toño. Pero hay que buscar un poco también y atrevernos a encontrarnos, a encontrarme, que es parte del autoconocimiento, ¿no? La Descubrir. autoposesión, eso que, ¿no? Yo Y el diría que es la autoconcepto, o sea, autoposesión, es que yo el me auto de siento todo en dueña, realidad, ¿no? claro, que me siento dueña de mí y que con esto pues soy capaz de muchas cosas. Y fíjate que las neurociencias han venido a validar muchísimo la propuesta de Lowen, creo bien interesante. Cuando uno sigue a esta científica Nazaret Castellanos, esta española, es muy interesante. Ella habla de que el cerebro es como dice, como una arcilla. Entonces, si está acostumbrado solo a lo mismo, se crean unos surcos, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Pero cuando empiezas a moldearlo con otras experiencias, la respiración, la meditación en movimiento, porque de alguna manera el conectarte con tu cuerpo es un tipo de meditación, hace que es como limpiar el disco duro. Entonces, de alguna manera te revitaliza y te conecta contigo y con el mundo de mejor manera, Mm. ¿sí? Entonces, y cambia tu frecuencia vibratoria en términos de tu entrega en el mundo. Entonces, es muy importante esto de la conexión con uno, la conexión desde el cuerpo y los cambios que uno ve. Y lo vemos, por ejemplo, en la formación que tenemos. Bueno, Angie ya es egresada, ya, digamos, ella es terapeuta, pero son 4 años en los cuales primero trabajas contigo y solo con el tiempo también ve los resultados. Entonces yo veo, por ejemplo, en mi caso personal, yo veo que camino de una manera distinta, me muevo por el mundo de una manera diferente, y eso que he hecho danza, movimiento, terapia. ¿Por qué? Porque era una manera de soltarme, era una manera de ir fluyendo en el mundo a mi propio ritmo y desde mi propia manera. Entonces, siento, por ejemplo, ahora que mi caminada y mi autoexpresión es mucho más acentuada que antes, ¿no? Entonces, el cuerpo te ayuda a evolucionar y te ayuda a crecer como persona, ¿no? De manera de que te sientes más integrado, como que fluyes. Y creo que es un repertorio importante para aquellos que acompañamos personas, como somos terapeutas. Angie también lo es, ¿no? Y tú también, Jackie. Y creo que es bien importante, y Ricardo, ¿no? También en su desempeño de acompañamiento estamos acompañando grupos y personas y con esa responsabilidad integramos todo, digamos, el cuerpo, el habla, las imágenes, en fin, distintos elementos que nos ayudan a desempeñarnos mejor en este mundo. Pero yo tengo también una curiosidad que no está en las preguntas, pero sí está en tu currículum. ¿Qué quiere decir terapeuta iniciática? Bueno, es una larga historia, pero voy a resumir. Lo que pasa es que, como bien leíste, yo soy ingeniera, tengo un MBA, entonces yo vengo de un camino como muy académico, ¿ya? Que me encanta y me sirve un montón ahora. Pero luego entro al mundo del cuerpo, que por ejemplo para mí, era muy como muy mental, muy racional, muy estructurada, a mí el cuerpo me habilitó yo podría decir, por eso es que para mí el cuerpo es una caja de Pandora, porque tú entras al cuerpo y vas a descubrir cosas que nunca te imaginaste que tenías, a mí me dio mucha mayor seguridad, eh, descubrir como potencial, o sea, descubrir, por ejemplo, mi intensidad, que yo de alguna manera es como que traté de controlar, ¿no? Porque también influye mucho la crianza y todo el tema. Eh, pero bueno, el cuerpo me habilitó mucho, me permitió conectar como con diferentes cosas que hasta hace 10 años para mí la vida era 1 más 1 igual a 2 y de pronto cuando entró al cuerpo la vida es tan amplia y tan hermosa que hay que explorarla toda, ¿no? Y una de las cosas que me trajo trabajar el cuerpo fue la conexión con la dimensión espiritual. Mira, Y ahí es donde surge mi curiosidad y mi interés. Y además, como decía, ¿no? Tú abres una puerta y se te abren muchas más. Así es como llegué a esta terapia iniciática que tiene que ver con una terapia que trabaja desde esta dimensión corporal y espiritual también, ¿no? Porque lo que nosotros sentimos, las emociones enquistadas que tenemos nosotros,
quizás no son solo nuestras, quizás pueden ser de una dimensión colectiva, quizás pueden ser de nuestros Ah, ancestros, de nuestras ancestras, ya, de ya. mi madre, de mis abuelas, de mi linaje, y yo necesito también descargarlas, ¿no? Entonces ahí es donde, y además que en un punto yo sentía que algunas de las cosas que yo sentía no eran solo mías. Entonces ahí es donde me meto a explorar y entro en esto de la terapia iniciática y me formé este, y sigo en formación también. Voy a empezar una formación en constelaciones familiares, porque siento que todo está amarrado, o sea, sería como, pienso que sería muy, como seres humanos seríamos tan simples si solamente quedara en mí, mi proceso evolutivo. En mí hay información de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y quizás a través mío y a través de lo que yo pueda hacer en esta vida, ellos pueden sanar, sano yo y sana los que puedan venir más adelante, mis hijos, mis nietos, y ese es el camino en el que estoy también. Muy interesante, ¿no? Nosotros trabajamos también la dimensión espiritual, ¿no? En logoterapia, pero como una, digamos, visto desde otra dimensión, pero que es lo mismo, que tiene que ver con la capacidad de elegir, con la capacidad de sentir que estamos dejando una huella en este mundo, una huella de sentido. Pero es importante saber de dónde venimos y qué elementos están enquistados en nuestro cuerpo que uno dice, ah, pues mira, tiene la piel seca como el abuelo, o mira las migrañas que vienen de familia, pero eso también tiene que ver con una predisposición, no con una condena, sino que tiene que ver seguramente con elementos que tenemos que aprender como personas para poder, digamos, evolucionar y saltar otras historias que están en nuestro cuerpo, que no son de nosotros. Digamos, son de nosotros, pero de alguna manera no son nuestras vivencias, cargamos las vivencias también de nuestros ancestros, por ese lado, Claro, ¿cierto? sí, y Ya, ahí el cuerpo nuevamente, ¿no? O sea, en mi ADN está el ADN de mi abuela, de mi mamá, o sea, imposible desintegrar, es claro, imposible. Entonces, ahí es donde el cuerpo toma esta relevancia de ser como el mapa, ¿no? El mapa de tu linaje. Y interesante, mira, muy interesante. Así que mira, ingeniera, ¿ah? Maestría en recursos humanos, terapia iniciática, corporal, coach, interesante. Y ya todo eso te lleva a la persona y a una situación de evolución mucho más profunda, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones por toda esa trayectoria y que sigamos pues disfrutando y de alguna manera también favoreciéndonos con tu presencia y con tu aporte que das al mundo, ¿no? Y también para recordarles, bueno, a nuestra audiencia que este tema de logoterapia, coaching, tanatología incorpora también el cuerpo, incorporan otros elementos y que es fundamental, como Jackie decía, el tema de los duelos, las pérdidas, que se trabajan también desde el cuerpo. No sé, Jackie, si quieras añadir algo No, más. agradecer a Angie, porque de verdad que el tema es muy importante, muy interesante, y además poder compartirlo con la comunidad Centras para que Sí, vean, digamos, que el cuerpo no lo tenemos de adorno, es la pieza más importante que tenemos y no la queremos. Muchas veces la pasamos por alto, ¿no? Entonces, mirarnos, digamos, con un poquito más de amor para poder identificar qué me está pasando, qué emoción está enquistándose o está enquistada, porque me ha gustado tu palabra, ¿no? Para poder identificar, porque en realidad el cuerpo nosotros lo podemos mapear. Si nosotros queremos, lo podemos mapear y no necesitamos un scan. Es, acá me duele, y es un poco, digamos, como con la emoción, ¿no? Claro, o al revés. Esta emoción me lleva a sentir este dolor, este fastidio, esta sensación. Entonces, yo te agradezco enormemente, Angie, porque de verdad nos va a permitir despertar y tomar conciencia de la importancia del cuerpo frente a las emociones, ¿no? Muchísimas gracias. sí, gracias. muchísimas gracias, Angie. No sé si quieras agregar algo más. Angie, ya nos vamos despidiendo y también Solamente, decir dónde se te encuentra. sí, solamente la autoconciencia corporal es bien importante, pero hay estructuras que ni siquiera saben qué cosas sienten.
que están súper desconectadas. Y también ahí quienes trabajamos con personas, creo que trabajar en el cuerpo, claro, la persona a veces no puede verbalizar, ¿no? Y el cuerpo es un mecanismo que ayuda mucho. Por ejemplo, yo he tenido personas con las que solamente hay que respirar, mover, darse cuenta de las manos, tocarse la... Uf, eso ya es, uf, un montón. Entonces, Tocarse, ¿no? Tocarse, sí, el otro día que asistí a una charla bioenergética hablaba una psiquiatra de la importancia de tocarse, uno mismo. ¿Mm? sí, Bueno, sí, sí, te sí, sí. interrumpí. Y Sí, es, sí, no, y eso ayuda mucho en la, es un ejercicio extraordinario de autoconciencia corporal. Hay personas que están súper desconectadas porque quizás vivieron cosas muy difíciles y que te necesitan desconectar para no sentir, pero quizás ya están en un momento en el que podrían sentir y no pueden. Entonces, claro, hay que trabajar y mover. Cada persona es un mundo y yo creo que el cuerpo sí. es un habilitador extraordinario para eso. Y nada, o sea, ¿Y dónde se te encuentra? bueno, yo hago sesiones personales y también grupales. Yo normalmente publico en mis redes, me Ajá. pueden encontrar como Angie Pérez Delgado en Instagram. Y bueno, eso, por ahí, por ahora. Bueno, mi celular es 9877100934 y también por ahí. Ya pronto voy a abrir un Instagram para compartir más información del cuerpo y todas estas cosas que vengo trabajando. Muchísimas gracias. Yo creo que es un gran aporte el tener personas como Angie que nos ayudan a evolucionar, a mejorar nuestra conexión. Y bueno, estamos aquí también en Centras. Este es nuestro último programa de Momentos para un Café del año, pero siempre estamos difundiendo y además compartiendo con la comunidad de terapeutas lo que ofrecen al mundo, que realmente dan un valor agregado muy, muy importante para las personas. Entonces, muchísimas gracias por hoy día y nos vemos Gracias, próximo. Angie. Vamos a estar en YouTube, sí. Y sí, este programa sale en YouTube y aprovechar que es la última emisión del año, Mochi, para poder usar un poco las herramientas que les hacemos llegar en cada encuentro con ustedes y lo mejor para el año 2023. Eso, lo Confianza, mejor para todos. autoconfianza y mucho amor propio. Muchísimas Eso. gracias. Gracias, Mochi. Gracias, pues. Gracias, Angie. Gracias. Y aquí. Chao. Gracias a ustedes.